Hola, soy Emilio Sánchez y soy el jefe de Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón, en el Principado de Asturias. Antes de empezar esta presentación, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con la Semana del Fósforo, porque gracias a su esfuerzo ahora podemos estar aquí presentando los resultados. Tengo que agradecer también a Vifor el esfuerzo de haber patrocinado esta iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología, interesada sin duda en conocer la importancia del control de los niveles del fósforo en la población con enfermedad renal crónica avanzada. Como todos ustedes saben, las alteraciones del metabolismo óseo y mineral aparecen desde estadios iniciales. Así, con pequeñas caídas del filtrado glomerular, se producen ya alteraciones en un esfuerzo por la nefrona para intentar eliminar el exceso de fósforo que se va acumulando. Con filtrados por debajo de 90 ml/min, presenciamos ya un descenso en los niveles de cloto y un incremento en los niveles de FGF23. Sin embargo, al hablar del incremento de los niveles de fósforo, tenemos que esperar hasta las etapas más avanzadas de la enfermedad renal crónica para ver cómo sus niveles suben. Y alrededor de la diálisis, los momentos en la peor situación metabólica de nuestros pacientes es donde se producen las alteraciones más importantes. Las alteraciones del metabolismo óseo y mineral han sido de interés para las sociedades científicas y han aparecido reflejadas recomendaciones en distintas guías de actuación clínica. Como pueden ver en esta imagen, a lo largo de los últimos años se han ido publicando documentos de consenso, documentos científicos donde tratan de hacernos ver cuáles son los valores a los que debemos de llevar a nuestros pacientes en el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada. Y hacen especial hincapié en los niveles de calcio, de fósforo, de PTH y de calcidiol, que son los actores fundamentales de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral. Y como ven, en todos los casos lo que se intenta es llevar los niveles de calcio y fósforo a los valores de la normalidad. Unos números que van entre el 8,5 y el 9,5 miligramos decilitro en el caso del calcio y de 2,5 a 4,5 en los niveles de fósforo, con pequeñas oscilaciones si el paciente está en diálisis. En cuanto a los niveles de PTH, hay algunas diferencias entre guías americanas y europeas, proponiendo las guías americanas hasta 9 veces los valores normales de PTH y siendo algunas guías europeas, entre ellas las de la SEN, que va a aparecer en su nueva versión publicada muy recientemente, que proponen hasta unos niveles de PTH en torno a 300, con posibilidad de llegar a 500, siempre evitando pasar de 500 y también evitando niveles bajos de PTH por el riesgo asociado que conlleva. Finalmente, los niveles de calcidiol también han sido de especial interés y recomiendan llevarlos a unos valores cercanos a la normalidad. Es de preocupación que hoy en día y con el arsenal terapéutico del que disponemos, aún haya un porcentaje importante de pacientes que tienen sus niveles de fósforo no controlados. En esta imagen aparece la evolución de los niveles de fósforo en una amplia cohorte de pacientes que proceden del Registro Británico de Enfermos Renales. Se trata de la actualización de 2017 porque en la siguiente no han incluido esta variable. Y como pueden ver, tanto en los pacientes en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, en el periodo de tiempo que va de 2006 a 2016, apenas ha habido variación en el grado de control de los niveles de fósforo y aproximadamente un tercio de los pacientes siguen teniendo sus niveles no controlados, como decía, a pesar de tener un arsenal terapéutico importante en este momento. ¿Y por qué es importante el control de los niveles de fósforo? Porque la hiperfosforemia se ha asociado a distintos mecanismos lesivos en el organismo que van desde la hipertrofia ventrículo izquierdo, la disfunción endotelial, la toxicidad celular, la calcificación vascular, la inflamación, y todo ello va asociado a un aumento del riesgo cardiovascular y del riesgo de fallecer. Numerosos estudios han avalado estas hipótesis que dicen que la hiperfosforemia condiciona una mayor mortalidad. Por ejemplo, en este estudio, de más de 40.000 pacientes en hemodiálisis en una cohorte de Estados Unidos
y siendo los pacientes seguidos durante año y medio, se vio que tanto los niveles de fósforo elevados como también los niveles de fósforo disminuidos iban asociados a un aumento del riesgo cardiovascular. En el caso de los niveles de fósforo disminuidos, se vinculó esta acción lesiva a una situación de desnutrición. Y no solo hay estudios que hablan del efecto lesivo de la hiperfosforemia en los pacientes en hemodiálisis, sino que también en pacientes en diálisis peritoneal la repercusión de la hiperfosforemia y también de la hipofosforemia es similar. Es una curva en J de las mismas características que la de los pacientes en hemodiálisis que habíamos visto previamente. Sabemos que la hiperfosforemia es lesiva, pero ¿es beneficioso tratar la hiperfosforemia? Pues parece que sí, porque hay numerosos estudios que avalan la hipótesis de que tratar la hiperfosforemia condiciona un beneficio en el riesgo cardiovascular y en el riesgo de fallecer. Y estas conclusiones se desprenden de estudios como este, que incluye a más de 10.000 pacientes incidentes en hemodiálisis seguidos a lo largo de un año. Y como pueden ver en la gráfica, aquellos pacientes que recibieron un captor del fósforo, y aquí no mencionan qué tipo de captor, sino simplemente el haber tenido un captor, tienen una mejor supervivencia que aquellos pacientes que no recibieron ningún tratamiento para el control de los niveles de fósforo. Pero hay muchos más estudios, y algunos que proceden de Europa. Por ejemplo, que se trata del estudio COSMOS, un estudio paneuropeo liderado desde Oviedo por el doctor Jorge Cannata. Se trata de un estudio observacional con casi 7.000 pacientes de más de 200 unidades de hemodiálisis de toda Europa y seguidos durante 3 años. En este caso, y en una de las conclusiones de este estudio, se pudo ver cómo cada uno de los captores del fósforo utilizados, incluso la combinación de ellos, y en sucesivos análisis con ajustes para todas las variables incluidas en el estudio, pues todo ello vio que el uso de estos fármacos condicionaba una mejoría de la morbimortalidad de estos pacientes en hemodiálisis. ¿Y este estudio qué decía además? Decía que el nivel óptimo al que debemos conducir a nuestros pacientes, el nivel óptimo de fósforo, es 4,4 miligramos decilitro. Aquí es el punto donde se observa una menor mortalidad. Abrimos el intervalo de confianza y podemos decir que el rango óptimo de control de los niveles de fósforo oscila entre 3,6 y 5,2 miligramos decilitro. Pero además en este estudio también se pudo ver cómo aquellos pacientes que tienen unos niveles de fósforo controlados, el objetivo no es seguir bajando los niveles de fósforo, tampoco consentir que los niveles de fósforo aumenten, sino mantenerlos en ese punto. Ahí es donde van a tener una mayor ventaja en la supervivencia. Y también se vio cómo aquellos pacientes con hiperfosforemia, si éramos capaces de desplazar la curva hacia un mejor control de los niveles de fósforo, esta circunstancia se asociaba a una mejor supervivencia. Hasta aquí todos estos estudios estaban centrados en pacientes en hemodiálisis, pero ¿tenemos los mismos resultados en pacientes en diálisis peritoneal? Pues parece que sí, porque hay estudios semejantes que avalan la hipótesis que el descenso y el control de los niveles de fósforo en esta población se asocia a una menor mortalidad. Para tratar la hiperfosforemia busquemos una regla y a mí se me ha ocurrido la regla de las 4 Ds. Estas Ds corresponden en primer lugar a la dieta. Sin duda la dieta es la medida más coste eficiente de cualquiera que podamos tomar. Los pacientes deben de ser instruidos en la reducción de aquellos alimentos que son ricos en fósforo, especialmente los productos lácteos, también el abuso de algunas proteínas. Todo ello, su metabolismo va a conducir a una elevación de los niveles de fósforo, por lo tanto, si lo controlamos, va a bajar los niveles de fósforo sérico. La segunda de las Ds es la diuresis. Como todos ustedes saben, los pacientes en diálisis peritoneal tienen una ventaja en cuanto a la supervivencia cuando se comparan con los pacientes en hemodiálisis, al menos los primeros años.
Y esto se cree en gran medida que es debido al mantenimiento de la función renal residual durante más tiempo. Por eso, cualquier estrategia encaminada a la preservación de la diuresis va a ser siempre bienvenida. La tercera de las Ds es la diálisis. Y es la diálisis porque los nefrólogos podemos hacer modificaciones en los esquemas de diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, para mejorar la depuración extrarrenal de fósforo. Finalmente, la cuarta D es la D de drogas, aunque en castellano sería mejor decir fármacos, y es que hoy en día disponemos de un importante arsenal terapéutico con el cual podemos tratar los niveles de hiperfosforemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Teniendo varios fármacos para tratar la hiperfosforemia, ¿cuál puede ser la mejor opción? Quizá la mejor opción no la tengamos todavía. Me gusta esta frase, escrita por Nolan hace ya unos años, donde describe cuál debería de ser el mejor captor de fósforo. Y debería de ser un fármaco que sea eficaz, que sea bien tolerado y que sea barato. Hoy en día, ninguno de los fármacos que disponemos reúne estas características. Tratemos de utilizar aquello que más se acerque. Los captores de fósforo actualmente disponibles para la utilización en los pacientes con enfermedad renal crónica podemos dividirlos entre aquellos que tienen una base cálcica y los no cálcicos. Entre los cálcicos tenemos el carbonato y el acetato de calcio, y entre los no cálcicos el hidróxido de aluminio, aunque ya en los últimos años ha desaparecido del mercado en nuestro país, el sevelamer, el lantano, el carbonato de magnesio y finalmente el oxidróxido sucroférrico. ¿Y cuál escogemos? Pues para tomar la decisión me voy a permitir la licencia de acudir a las últimas guías de práctica clínica publicadas, que son las guías KDIGO del año 2017. Como decía previamente, seguimos a la espera de las guías de la Sociedad Española de Nefrología que aparecerán en los próximos meses. ¿Y qué nos dice en esta guía de referencia? Pues nos dice que tenemos que tratar a los elementos, a los actores protagonistas del metabolismo óseo y mineral, es decir, el calcio, el fósforo y la PTH, viéndolos en una visión conjunta y además valorando tendencias, no tratando un número en un determinado momento. Y lo otro que nos dicen las guías y que es también muy importante es que aquellos pacientes con hiperfosforemia deben de recibir tratamientos específicos para el control del fósforo y finalmente, en cuanto al calcio, que debemos de evitar la hipercalcemia. Hablemos en primer lugar de los captores de fósforo de base cálcica. Sin duda, estos captores son unos fármacos eficaces a la hora de controlar los niveles de fósforo, son bien tolerados y además son baratos. Son por tanto una buena opción para tratar la hiperfosforemia de los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, tienen importantes desventajas. Y la más importante es el balance positivo diario que un paciente con enfermedad renal crónica avanzada tiene. Aparte del calcio que se absorbe después de haber ingerido alimentos ricos en él, si aportamos más calcio en los fármacos y si además el paciente está en diálisis y aportamos calcio en las soluciones de diálisis, tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal, y además el paciente, debido a su enfermedad renal crónica, no es capaz de desprenderse por la orina de este calcio, se va a producir un balance positivo de calcio que va a favorecer la calcificación de los pacientes. Ya hay estudios en la población general que valoran lo que representa el sobreaporte de calcio en distintas poblaciones. Así, en estudios realizados en mujeres posmenopáusicas a las que se les dio dosis altas de calcio y de vitamina D, se vio que había datos inciertos sobre la prevención de fracturas, había aumento de la litiasis renal y aumento de los eventos cardiovasculares.
¿Pero qué pasa en la población con enfermedad renal crónica? Pues en esta población, y debido a la propia enfermedad renal, disminuye la calciuria, se elimina menos calcio por la orina. A nivel intestinal, disminuye la absorción del fósforo debido a una disminución de los niveles de vitamina D. ¿Pero qué hacemos los nefrólogos habitualmente? Aportamos vitamina D porque es necesaria para el mantenimiento de la homeostasis del metabolismo óseo y mineral. Además, sabemos que aumenta el calcio procedente del hueso debido al hiperparatiroidismo secundario, y el aumento asociado de los niveles de fósforo va a conllevar un aumento del riesgo de calcificación de los tejidos blandos. ¿Qué pasa, por tanto, en la población con enfermedad renal crónica? Se asiste de forma casi mayoritaria a un aumento en la calcificación de los tejidos blandos, aunque algún grupo no ha encontrado este problema, y por otro lado, este aumento de los niveles de fósforo se asocia a una mayor mortalidad de origen cardiovascular, aunque algún estudio también ha encontrado que esto no ocurría. Por lo tanto, cuando uno tiene dudas sobre la viabilidad, sobre los resultados de los estudios presentados, es interesante acudir a metaanálisis. Metaanálisis como este, que incluye 11 ensayos clínicos, casi 5.000 pacientes en hemodiálisis y de las consultas de enfermedad renal crónica avanzada, y analizándolos en su conjunto podemos ver cómo el tratamiento con captores de base no cálcica se asocia a una menor mortalidad. Les llevo diciendo a lo largo de esta presentación que las guías de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral de la Sociedad Española de Nefrología están muy próximas a su publicación y ya sabemos algunos de los mensajes que nos van a dejar, y entre ellos, los más importantes, es que debemos de utilizar captores de fósforo para mejorar la supervivencia de los pacientes con enfermedad renal crónica, y que además sería recomendable la utilización de captores de fósforo de base no cálcica cuando el paciente sufre de hipercalcemia persistente, cuando tiene calcificaciones de tejidos blandos y cuando los valores de PTH son excesivamente bajos. Y estoy hablando de calcificación de tejidos blandos, de calcificación vascular, pero ¿realmente somos conscientes de cuántos de nuestros pacientes tienen calcificaciones? ¿Las buscamos? Fíjense en estos resultados. Pacientes en hemodiálisis, pacientes en diálisis peritoneal, a los cuales se ha analizado el riesgo de tener calcificaciones. Y como pueden ver, más del 90% de los pacientes prevalentes en hemodiálisis y hasta el 80% de los pacientes prevalentes en diálisis peritoneal tienen calcificaciones cardiovasculares. Por eso insisto en la importancia de la calcificación vascular, pero después de haberla buscado. Y para buscarla es tan sencillo como hacer una radiografía o una ecografía cardíaca. Busquémosla y sabremos si el paciente tiene o no calcificaciones. Pues este es el escenario donde se presentó la primera edición de la Semana del Fósforo. El objetivo de esta iniciativa fue el de conocer los objetivos del control del fósforo sérico en España. Para el análisis de los resultados se escogieron datos de pacientes procedentes de las consultas de enfermedad renal crónica avanzada, de diálisis peritoneal, de hemodiálisis y finalmente trasplantados renales. El objetivo final era valorar el grado de cumplimiento de los objetivos que nos marcaban las guías y conocer el tratamiento prescrito para el tratamiento de la hiperfosforemia en estos pacientes. El modo de proceder de la Semana del Fósforo consistió en una encuesta online a la cual tuvo acceso todo socio de la Sociedad Española de Nefrología. La primera edición de la Semana del Fósforo se realizó entre los días 13 y 17 de noviembre del año 2017. El acceso a la encuesta se hizo a través de la página web de la Sociedad Española de Nefrología. Los resultados fueron en todo momento anónimos y se difunden en forma conjunta.
Pues ha llegado ya el momento de presentar los resultados que hemos obtenido después del análisis de los datos introducidos en el registro de la Semana del Fósforo. A lo largo de la semana se realizaron entradas desde 72 centros de toda España, y esto supone que el número de pacientes incluidos supera los 7.500. Los pacientes los podemos distribuir entre un 60% que procedían de unidades de hemodiálisis, el 16% de unidades de diálisis peritoneal, el 17% procedían de las consultas de enfermedad renal crónica avanzada y finalmente el 7% eran pacientes trasplantados renales. Y empecemos con lo que cada uno de los nefrólogos considera un adecuado control del fósforo sérico. Y de forma llamativa, ya sean nefrólogos que se dedican a la hemodiálisis, a la diálisis peritoneal, a la enfermedad renal crónica avanzada o al trasplante, hay unanimidad en que el objetivo de control del fósforo medio es 4,6 miligramos decilitro. Sin embargo, el objetivo de control de los niveles de fósforo no es igual en todos los sitios de España. Hemos dividido la geografía española en distintas áreas y hemos analizado el objetivo de control de los niveles de fósforo en cada una de las zonas. Y como ven, hay pequeñas diferencias que van desde los 4,4 miligramos decilitro en la zona central hasta los 4,7 miligramos decilitro en el Levante. Veamos cuál es el grado de control de los niveles de fósforo sérico analizando el total de pacientes. Y como pueden ver, si consideramos normales unos niveles de fósforo por debajo de 4,5 miligramos decilitro, vemos que solo la mitad de los pacientes en hemodiálisis y menos de la mitad de los pacientes en diálisis peritoneal tuvieron los niveles de fósforo controlados durante la Semana del Fósforo. Si atendemos a la población con enfermedad renal crónica, vemos como 1 de cada 3 no tuvo los niveles de fósforo controlados, y si ya vamos a los pacientes trasplantados renales, pues prácticamente todos sí que tenían unos niveles de fósforo sérico bajo control. ¿Y cuál es el porcentaje de pacientes que tienen unos niveles de fósforo realmente descontrolados? Si consideramos este grado de descontrol de los niveles de fósforo a aquellos pacientes que tienen unos niveles de fósforo sérico por encima de 5,5 miligramos decilitro, podemos observar como casi el 20% de los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal tienen esta hiperfosforemia grave, que casi el 10% de los pacientes procedentes de la consulta de enfermedad renal crónica también están en situación, y finalmente casi ningún paciente trasplantado sufre de hiperfosforemia grave. ¿Cómo controlamos los niveles de fósforo en esta población? Pues aportamos captores de fósforo en un porcentaje importante de pacientes. Más de 3 de cada 4 pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal reciben algún captor del fósforo para controlar sus niveles séricos, sin poder discernir entre si eran de base cálcica o no, ya que esta variable así considerada no figuraba como tal en el registro. 1 de cada 3 pacientes de las consultas de enfermedad renal crónica recibía también un captor del fósforo, y solo el 4% de los pacientes trasplantados tomaban este tipo de fármacos. En resumen, ¿cuáles son las ideas que me gustaría haber dejado claras a lo largo de la presentación de los resultados de la Semana del Fósforo de la Sociedad Española de Nefrología? Los resultados de esta semana nos han dado información sobre los objetivos y el grado de control de los niveles de fósforo sérico en una amplia población con enfermedad renal crónica, y que incluye tanto a pacientes en diálisis, trasplantados, como procedentes de las consultas de enfermedad renal crónica. Como han podido ver, los objetivos de los profesionales españoles están en consonancia con lo que recomiendan las guías de actuación clínica, tanto nacionales
como internacionales. Los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal tienen unos niveles de fósforo sérico más elevados que los que proceden de las consultas de enfermedad renal crónica y especialmente mucho más elevados que los pacientes trasplantados renales, que son los que cumplen de una mejor manera los objetivos y además con una menor dosis de medicación. Un menor número de pacientes en diálisis, tanto diálisis peritoneal como hemodiálisis, tienen unos niveles de fósforo controlados y no hay diferencias en cuanto al grado de control y al uso de fármacos entre las poblaciones en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. A pesar de tener unos resultados aceptables, bastante adecuados del control de los niveles de fósforo, en la población con enfermedad renal crónica en España, como han podido ver, aún queda margen de mejora. Un margen de mejora que a lo largo de los 3 años que han pasado, desde el año 2017 al momento actual, posiblemente se hayan implementado medidas que nos hayan ayudado a su control. Por eso, desde la Sociedad Española de Nefrología estamos ya diseñando la segunda edición de la Semana del Fósforo. Y les anuncio ya que durante el mes de junio les vamos a proponer nuevamente participar en esta iniciativa. Una iniciativa que cuanta mayor sea la proporción de profesionales que participen en ella, mayor será la rotundidad de los resultados que saquemos en sus conclusiones. Muchas gracias y espero que esta presentación les haya resultado de ayuda. Gracias.